En Bolivia hubo un golpe de Estado. ¿Por qué fue un golpe de Estado? Fue un golpe de Estado porque en los hechos se depuso al presidente legítimamente electo, Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera, que debían permanecer al frente del Poder Ejecutivo por lo menos hasta el 22 de enero. Fue un golpe porque se habían realizado unos comicios que habían ganado con más del 10% de la votación. Fue un golpe que tuvo tres grandes etapas. Una etapa cívica, en donde grupos de ultraderecha, de clases medias tradicionales, de jóvenes de las universidades católicas, salieron a las calles a protestar argumentando que se había cometido fraude electoral, a pesar de que no había ninguna evidencia de que hubiera sido así, y que terminaron violentando la vida cotidiana de Bolivia, quemando casas de gentes ligadas al partido del gobierno, al MAS, amenazando familiares, prendiéndole fuego a los lugares donde estaban las ánforas electorales. Llaman fraude a lo que no hay ninguna evidencia de que lo fue y desatan la violencia. Hay un segundo momento que es la etapa policial, en donde la policía se niega a contener estas protestas callejeras en un primer momento y en un segundo momento se repliegan a sus cuarteles y se declaran prácticamente en desobediencia. Y un tercer momento es cuando el ejército, las Fuerzas Armadas, le piden al presidente que presente su renuncia. Esto en el contexto de la participación de la Organización de Estados Americanos, que realiza un estudio para ver si hubo o no fraude electoral. Es un estudio que realiza con una muestra mínima de menos del 1% de las actas de las casillas electorales, alrededor de 330 o 360 actas de más de 35,000. Es un estudio que había quedado de presentarse un martes y, sin embargo, la OEA adelanta su presentación, su filtración, a pesar de no tener conclusiones definitivas desde 3 días antes, y que habla de serias irregularidades en no más de 60 casillas, irregularidades que no implican ningún fraude electoral. Si se ve con detenimiento la investigación que hizo la OEA, no hay en ningún lugar pruebas de que se haya cometido un fraude, ¿no? Una de las cuestiones que señala la OEA es que no es explicable el cambio de la tendencia del voto a favor de Evo Morales en el último tramo del conteo del 5%, porque comienzan a llegar más votos a favor de Evo Morales, y esto pues tiene una explicación muy lógica, que es que las votaciones que llegan en ese momento son las que vienen del interior, de las zonas indígenas y campesinas, que son mayoritariamente pro Evo, y son las zonas más alejadas, de más difícil acceso. Entonces, en sentido estricto, no hubo fraude. Sin embargo, con toda esta presión cívica, policial, militar, coincidiendo con el adelanto del informe de la OEA, en un primer momento Evo anuncia la convocatoria a nuevas elecciones y el establecimiento de una mesa de diálogo, y en la medida en la que la violencia comienza a crecer de manera desproporcionada, plantean su renuncia para que no siga precipitándose. ¿Quién participa dentro del golpe? Bueno, por un lado los grupos de ultraderecha, grupos religiosos, mayoritariamente católicos fundamentalistas,
Esto es muy importante señalarlo, porque se ha señalado que si son grupos neopentecostales, etcétera, etcétera. Sí, hay eso, pero son fundamentalmente católicos tradicionalistas. Como decíamos hace un momento, clases medias, policías y militares. El ex candidato Carlos Mesa, que juega un papel importante en la articulación de estas fuerzas, el dirigente de los grupos cívicos de Santa Cruz, de la región más rica de Bolivia, Luis Fernando Camacho, que apodan el Macho Camacho, y hay un papel claramente demostrable en la organización de este golpe por parte de los Estados Unidos. Cuando Evo Morales llega el avión de la Fuerza Aérea Mexicana a trasladarlo a México, a Cochabamba, distintos países le niegan el paso al avión. Estamos hablando de Perú, bueno, por supuesto en la misma Bolivia, estamos hablando de Ecuador. ¿Qué país tiene la capacidad para poner de acuerdo a todos estos gobiernos y impedir la salida de Evo Morales? Pues evidentemente es Estados Unidos. No hay nada de ilegal en la participación electoral de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Hubo un referéndum, ese referéndum resolvió mediante muchas trampas mediáticas que ellos no podían volver a participar electoralmente. Sin embargo, había otro tipo de recursos legales de los que se podía echar mano. En Bolivia los derechos humanos están por arriba de cualquier punto constitucional y hay toda una jurisprudencia establecida en el sentido de que una legislación particular no debe de impedir la participación electoral nuevamente de otros actores. Y así fue. Y bueno, y tan no fue ilegal que ese bloque, esa mancuerna electoral, ganó con más del 10% de la votación. Ellos ganaron las elecciones y ganaron con más del 10%. La mayoría de la gente los apoyaba. Una vez que el golpe se produce, porque se nombra a un gobierno de facto, encabezado por Jeanine Áñez, ¿no? Una senadora que es vicepresidenta de la Cámara, que no estaba en la línea de sucesión de mando para asumir el mandato del Ejecutivo, en la lógica establecida por la legislación boliviana. Después del presidente viene el vicepresidente. Si el vicepresidente no puede asumir el cargo, lo asume el presidente de la Cámara de Senadores y no el presidente de la Cámara de Diputados. Pero Jeanine Áñez no era nada de esto. Ella era una simple senadora, vicepresidente de la Cámara, que se autoproclama presidenta, entra a Palacio con la Biblia en la mano, diciendo que la Biblia regresa a Palacio finalmente, ¿no? Al gobierno, y comienza, son los militares los que le ponen la banda presidencial, una banda construida a modo. Ya sabemos que quien pone la banda pone la música, entonces son finalmente los militares los que ponen la agenda y las políticas de gobierno. Hay una respuesta popular masiva muy importante en las regiones de los Altos, en la región de Cochabamba, grandes movilizaciones que bloquean los caminos, una táctica ancestral. Esa fue la táctica que utilizaron Tupac Katari y Bartolina Sisto durante la colonia para evitar el paso de los alimentos. Aquí no se trata solamente de bloquear el paso de los alimentos, sino también de transporte, de los combustibles, etcétera, etcétera. Y grandes movilizaciones, grandes protestas
que son conducidos por liderazgos locales que emergen, porque los liderazgos tradicionales formados al calor del trabajo de gestión en los últimos 14 años, o sea, formados en la paz social, en la negociación cupular, etcétera, etcétera, pues son incapaces de entender la nueva situación. Y estos micro liderazgos convocan a todo tipo de acciones que son confrontadas por la fuerza militar, ¿no? Con un saldo hasta el momento de más de 30 muertos, cerca de 1000 heridos de bala, más de 1000 detenidos, la persecución de los militantes. Es decir, hay una situación donde el golpe se tiene que instalar a sangre y fuego. Y se crea una situación muy compleja en donde el golpe no puede consolidarse, pero al mismo tiempo la protesta popular no puede evitar que el gobierno de facto funcione. Y es en ese contexto en donde los políticos tradicionales del MAS comienzan a buscar una salida que llame a elecciones a la brevedad, incluso al costo de sacrificar la posibilidad de que Evo Morales y Álvaro García Linera vuelvan a participar. Muy brevemente, esto se hará oficial y estamos ante unos comicios con una situación muy complicada, un gobierno que muy probablemente comenzará a dar marcha atrás a las conquistas sociales que se han obtenido, van a dar marcha atrás en los procesos de soberanía energética sobre los que se ha avanzado. Unas elecciones en condiciones muy difíciles para el campo popular, en donde pues, el MAS tiene alrededor de un 30% del voto duro, que lo convierte en la primera fuerza partidaria de Bolivia, pero una fuerza insuficiente para ganar los comicios como tales. Bueno, efectivamente ha habido una ofensiva en contra de los medios de comunicación. El gobierno de facto tomó control sobre los medios de comunicación estatales, bloqueó el funcionamiento de las radios comunitarias, que han sido fundamental como instrumento de comunicación, sacó del aire a Telesur, que informaba abiertamente de lo que estaba sucediendo, y ha habido una persecución hacia periodistas independientes y se les ha detenido, amenazado, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, las agencias informativas pues, no han informado lo que está pasando. Es impresionante. Si ustedes comparan las fotos que suben las agencias sobre lo que pasa en Bolivia con las fotos que 2 o 3 días después suben los fotógrafos de esas agencias a sus cuentas personales, por ejemplo, de Instagram, dices, ¿y qué pasó? ¿Por qué las agencias no subieron esas fotos, ¿no? Fotos de violencia, de represión, que las agencias simple y sencillamente ocultan, no proyectan. Y lo mismo sucede con la televisión, a quién se le da la voz, a quién se le entrevista, qué relato se construye, ¿no? No ha tenido, a pesar de todo, el gobierno golpista muchas posibilidades para que su relato se imponga. Cuando fue la última matanza, ¿no? Quisieron construir una situación de falsos positivos, presentando a las víctimas como si fueran victimarios, como si se hubieran matado entre ellos, etcétera, etcétera. Eso no caminó, no tuvo suerte. Pero dentro de Bolivia hay una situación de absoluta indefinición informativa, ¿no? A los militantes se les persigue, se les revisan sus cuentas de WhatsApp. Ellos han tenido que optar por cerrarlas o por borrarlas para no para que no ser inculpados después a partir de esas evidencias, ¿no? Bueno, efectivamente Honduras anuncia una etapa de golpes de Estado de nuevo cuño en América Latina.
la destitución del presidente Mel Zelaya marca el arranque de otras cosas como la defenestración del obispo Lugo en Paraguay como presidente, el encarcelamiento de Lula y el impeachment de Dilma, las maniobras para cooptar a Lenín Moreno en Ecuador y desnaturalizar entonces el proceso de cambios que se había iniciado con la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, más lo que sucede en lugares como Haití o el fraude electoral en Honduras, nuevamente con el señor Hernández, Orlando Hernández, que le permite una reelección a pesar de no ganar las elecciones. Hay una ofensiva muy claramente para acabar con gobiernos progresistas que desafían o contienen o cuestionan elementos del proyecto neoliberal y de la hegemonía estadounidense en la región. Y Bolivia era uno de los procesos más consolidados, más articulados, exitoso además económicamente, ¿no? Era un país que crecía en los últimos 10 años con alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Ya después de la caída del precio de las commodities, y antes crecían alrededor del 7%, que había sacado a 3 millones de gentes de la pobreza en una población de 10, 11 millones de habitantes. Era un país que había mostrado que era viable otro modelo económico, pero que al mismo tiempo contenía la influencia estadounidense en la región, con recursos naturales estratégicos en su subsuelo, que no estaban siendo disfrutados como los grandes conglomerados estadounidenses quisieran que se disfrutaran. Entonces ese golpe está inscrito en esa disputa por el control de estos territorios, de esos recursos naturales, para dar una lección a un gobierno desobediente que no seguía los dictados del gran capital, y para demostrar al mundo que no hay otras opciones más que las opciones que Estados Unidos fije, ¿no? Yo entiendo que el golpe está inscrito en ese sentido, y internamente está inscrito en el deseo de venganza de las antiguas oligarquías racistas que durante 14 años tuvieron que sufrir el empoderamiento de los pueblos indios, el boom económico de un sector de estos pueblos, el acceder a los mejores o a un buen número de becas, trabajos, opciones de desarrollo, y que para ellos eran inaceptables.